Bienvenido a todos y todas a nuestra entrevista de hoy. Estamos hoy con Estrella Dura Fernández, miembro del Parlamento Europeo y del grupo de S&D, grupo en el Parlamento Europeo, y viene de España y es miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, entre otros, que para nosotros es muy importante. Un bienvenido a ti, Estrella. Muchas gracias por contar conmigo. No hace mucho tiempo que el Consejo ha adoptado una resolución sobre una renta mínima. ¿Qué piensas del impacto posible de este texto y qué beneficios puede aportar de aplicarse en el futuro? Bueno, en primer lugar, lo que adoptó el Parlamento, la resolución que adoptó el Parlamento, fue en respuesta a la recomendación de la Comisión al Consejo, que queríamos que el Parlamento tuviera una posición clara antes de que el Consejo emitiera su posición. Pero por los trámites y las fechas no fue posible y el Consejo emitió su posición ya a finales del año pasado, por lo que en realidad la resolución del Parlamento no va a influir en la posición del Consejo. Sin embargo, hemos querido que el Parlamento deje muy claro cuál es su posición respecto a la necesidad de ir más allá de la recomendación que ha adoptado la Comisión y que ha hecho la Comisión y que el Consejo ha adoptado. ¿Por qué? Porque consideramos que una recomendación no es suficiente, que es necesaria una medida vinculante y por eso hemos pedido una directiva. Por eso es tan importante el enfatizar que el Parlamento ha adoptado una posición, fue aprobado por pleno esa llamada a una directiva. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los Estados miembros tienen esquemas de renta mínima, pero es evidente que no están siendo eficaces para luchar contra la pobreza. De hecho, todos ellos tienen sus esquemas de renta mínima situado por debajo de lo que es el umbral nacional de pobreza o riesgo de exclusión social, lo que llamamos la tasa AROPE. En algunos casos incluso la han situado por debajo del 20% de su umbral. Además, todos sabemos que los objetivos de reducción de la pobreza que se establecieron para el 2020 no se han conseguido. Por lo tanto, lo que está claro es que lo hecho hasta ahora no funciona y que hay que cambiar. Por eso es tan importante, sería importante que hubiera una directiva a nivel europeo que realmente obligara a los Estados miembros a establecer sus esquemas de renta mínima por encima de su umbral de pobreza. Solo así realmente intentaríamos cumplir o se podría cumplir el nuevo objetivo establecido para el 2030 en el pilar social de reducción de la pobreza o exclusión social en al menos 15 millones de personas. Por lo tanto, sin directiva consideramos que este objetivo no se va a conseguir. Otra de los beneficios o aportaciones que hace la resolución del Parlamento es que propone que los sistemas de renta mínima se vinculen con una serie de actuaciones que superen las limitaciones actuales de admisibilidad, accesibilidad y cobertura. Por ejemplo, pedimos que las ayudas puedan percibirse individualmente por los miembros de una unidad familiar para no crear dependencia, sobre todo en las personas jóvenes y en las mujeres. Pedimos también que puedan ser complementarias a otro tipo de prestaciones, como la de jubilación o desempleo, que no en todos los países, de hecho en la mayoría, no se pueden complementar o utilizar. Uno de los problemas fundamentales que existen en todos los esquemas de renta mínima es el problema del non-take-up, es decir, personas que son elegibles y sin embargo ni siquiera solicitan este tipo de ayuda. Entonces, creemos que estos problemas que se arrastran desde hace muchos años solamente se van a modificar si realmente se establece un marco vinculante a nivel europeo. Por eso es tan importante esta resolución del Parlamento, aunque, como decía, no va a tener un impacto inmediato, puesto que tanto la Comisión como el Consejo ya han adoptado su posición y defienden y van a seguir adelante con la resolución, pero al menos sí, si tienen en cuenta otra de la petición importante del Parlamento, y es que el resultado de esta recomendación se evalúe
no en el 2032 como propone la Comisión, sino en el 2027, y que entonces la Comisión proponga una directiva, estaríamos dando un paso importante. En definitiva, la posición del Parlamento es que debemos ir más allá de la recomendación y debemos establecer medidas vinculantes, una directiva al respecto. Si no, las cosas no van a cambiar respecto a cómo están hoy en día. Sí, tienes razón, es que me equivocó. Claro que fue una recomendación del Consejo y una resolución del Parlamento Europeo, y también que nosotros de la parte de SESI es que es lo que queremos también, que hubiera una directiva que sería mucho más, ¿cómo se diría?, contrayente o obligante. Vinculante. Vinculante, exactamente. Hablamos un poco del semestre europeo, porque tú también has trabajado como ponente sobre un informe sobre el semestre europeo para las prioridades también sociales y en materia de empleo para 2023. Y he visto una entrevista, un artículo en el EU Observer que se pregunta si el año 2023 podría ser un año del Fair Work and Social Spending. ¿Cuáles son las prioridades del Parlamento cuando si hablamos del semestre? Se podrían resumir en una palabra. Queremos un modelo de gobernanza más social. Y de hecho estamos esperando ansiosamente la propuesta de la Comisión de lanzar una reforma y un nuevo modelo de gobernanza económica para este mes, para finales de este mes. Ya publicaron a finales de año unas directrices, unas guidelines, y ahora van a proponer el nuevo modelo de gobernanza. Desde el informe sobre el semestre elaborado en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, del que fue reporter, o sea, lo que llamamos el semestre, pero que en realidad es la coordinación de las políticas de empleo y sociales para el 2023, hemos insistido mucho y hemos hecho propuestas muy concretas para que este nuevo modelo de gobernanza tenga una fuerte dimensión social. Partimos de la idea de la situación actual. Estamos en una situación realmente de crisis económica y social. Incluso el propio informe conjunto de la Comisión y el Consejo sobre el semestre reconoce unos datos realmente preocupantes. Por ejemplo, dice que los salarios mínimos han disminuido en todos los Estados miembros menos en 4, que la pobreza laboral en la Unión Europea no ha disminuido en la última década, que la tasa de sobrecarga del coste de vivienda sigue estando por encima del 40% para más del 8% de la población. Y como antes señalábamos, apenas se ha avanzado en la reducción de la pobreza o del sinhogarismo. Por lo tanto, como decía antes, también aquí necesitamos un cambio. Y el semestre es el mejor instrumento que tenemos de coordinación de las políticas sociales y en definitiva de las políticas públicas. Por eso he querido que este semestre refleje realmente esta necesidad de modificar el marco actual de gobernanza, que incluyan los objetivos sociales que estén al mismo nivel que los económicos y medioambientales. Sobre todo que garantice lo que conocemos y defendemos como una transformación socioecológica. Los criterios fundamentales es que la gobernanza económica debe centrarse, ahora más que nunca, en principios de solidaridad, justicia y convergencia social. Debe garantizar la igualdad de género, servicios públicos de calidad y un desarrollo verdaderamente sostenible para todos. En cuanto al modelo económico concreto, insistimos en que debe de evaluar qué gasto e inversión son necesarios para alcanzar los objetivos socioeconómicos a largo plazo y que debe de ayudar a cumplir por parte de los Estados miembros los objetivos incluidos en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Por lo tanto, es necesario un nuevo sistema para calcular el déficit excesivo, para que realmente esas transiciones ecológica y digital cumplan con el pilar europeo de derechos sociales. Y en esa misma línea, las normas presupuestarias. Es necesario una modificación de las mismas. Es verdad que la Comisión ha propuesto ya unas sendas individuales para cada Estado miembro en la reducción del déficit, pero necesitamos asegurar que los criterios que utilice la Comisión para establecer esas sendas individuales, esas trayectorias que denomina, cumplan
con los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales. En definitiva, necesitamos un modelo de gobernanza más social. Modelo de gobernanza más social, y porque nosotros también decimos cada vez, si no hay competencias claras, por ejemplo, para la Unión Europea, que este modelo, la coordinación económica, es un modelo muy, muy, muy importante, que puede tener impactos muy concretos. ¿Qué piensas que, por ejemplo, qué va a pasar ahora con esas demandas de vuestra parte del Parlamento Europeo que pueden llegar a decisiones políticas muy concretas en asuntos sociales a nivel nacional también? ¿Qué es tu opinión en este sentido? Mira, nosotros en el semestre hemos planteado unas propuestas muy concretas que esperamos que la Comisión las tenga en cuenta ahora cuando elabore este nuevo modelo de gobernanza económica. Esta revisión no es un nuevo modelo, es una revisión del actual modelo, y sobre todo cuando realice las recomendaciones específicas por país. Hemos propuesto algunos instrumentos concretos. Uno de ellos, la Comisión ya ha avanzado que está trabajando en él y que para nosotros es importantísimo, que es un marco para evaluar la convergencia social. Es decir, un nuevo instrumento que evalúe los riesgos para la convergencia social. La idea es, de la misma forma que se evalúan los desequilibrios económicos y en base a los desequilibrios económicos en los países se establecen recomendaciones específicas para cada país, se deben de evaluar también los desequilibrios sociales. Por ejemplo, el incremento de la pobreza, el incremento del sinhogarismo, la situación de los salarios, la negociación colectiva, y que todos aquellos factores que puedan dar lugar a desequilibrios sociales sean corregidos a través de las recomendaciones específicas por países. Entonces, este nuevo instrumento, en línea con el que existe actualmente de Economic Imbalance, de desequilibrios económicos, se debería poner en marcha. La Comisión lo ha prometido y nos ha dicho que está trabajando en ello. Por lo tanto, eso es una idea muy importante que se debería de poder trasladar a los Estados miembros. Por otro lado, hemos pedido también un fondo de soberanía, de forma que los Estados miembros, en línea con el Next Generation, de forma que los Estados miembros dispongan de mayor flexibilidad para hacer frente a los retos sociales, climáticos y medioambientales. Por supuesto, en el ámbito de las políticas de empleo, hemos pedido que, sobre todo, en el plan industrial de la Unión Europea se tenga muy en cuenta una transición justa, que se aseguren la creación de puestos de trabajo de calidad, condiciones de trabajo justas, salarios dignos y, sobre todo, la promoción de la negociación colectiva. Salarios decentes y negociación colectiva están presentes a lo largo del semestre y creemos que es un elemento central. En definitiva, un poco por terminar con la idea general, lo que el semestre aprobado por parte del Parlamento pide es que todas las políticas públicas integren aspectos de justicia social, justicia medioambiental y un mercado de trabajo de calidad. Esperamos que esta revisión del marco de gobernanza económica que la Comisión Europea ha anunciado para finales justo de este mes tenga en cuenta esta dimensión social tal y como desde el Parlamento hemos pedido. Sí, entonces algo que puede tener impactos muy, muy concretos también en el sentido social. Al final, porque si hablamos de la Europa social, alguien me dijo no hace mucho tiempo que, por ejemplo, si no hay una Europa social, no hay Europa del todo. Y si hablamos de las elecciones del año que viene, ¿qué son tus miedos, qué son tus esperanzas si piensas a las elecciones europeas del año 2024? Mira, mis esperanzas o expectativas, supongo que es a lo que te refieres en castellano, las dos coinciden. Mis esperanzas, lo que yo deseo y lo que yo creo que puede ocurrir, es que la ciudadanía perciba el importante papel de coordinación de la Unión Europea ante crisis económicas y sociales. Lo hemos visto claramente con la pandemia. Ya lo hemos repetido muchísimas veces. La pandemia ha servido para que la ciudadanía vea una actuación coordinada de la Unión Europea. En este caso, en temas de salud, desde, por supuesto, el tema de las vacunas, la compra, distribución y la gestión de todas ellas.
pero cómo después eso llevó pie a una actuación coordinada a nivel también de políticas sociales y de empleo para lidiar con la crisis económica derivada de la pandemia. Y después, desgraciadamente, la agresión de Rusia a Ucrania nos ha evidenciado también la necesidad de actuar conjuntamente. Entonces, yo creo que durante esta legislatura se ha visto más que en otras legislaturas la importancia, la conveniencia, la necesidad de una actuación conjunta a nivel europeo. Por lo tanto, mis expectativas y mis esperanzas es que la ciudadanía lo va a entender y como mínimo va a haber una mayor participación, creo, que en anteriores convocatorias. Ahora bien, también creo que el ser humano tenemos una memoria muy a corto plazo y a veces se nos olvidan los datos y se nos olvidan los grandes éxitos. Entonces es necesario que tomemos cartas en el asunto y que sepamos transmitir a la ciudadanía y que no se nos olviden los hechos y las actuaciones positivas que la Unión Europea ha tenido. Creo que el papel de los políticos, políticas, también los medios de comunicación, por supuesto los sindicatos, es seguir siempre transmitiendo el importante papel que la Unión Europea ha hecho durante esta legislatura y el importante papel que tiene en todas las crisis sanitarias, económicas y sociales. Estrella, muchas gracias. Todo lo mejor. Gracias por tu trabajo y todo lo mejor por el año que viene. Tú has dicho al final que lo importante es que no olvidamos los grandes éxitos también de la Unión Europea que han sido hechos, sobre todo en los 3 años pasados, si pensamos al empiezo, por ejemplo, de la pandemia. Un gran placer de estar contigo. Igualmente. Y todo lo mejor y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós. A vosotros.